Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con un enorme gusto esta mañana. ¡Qué fortuna! De verdad me siento muy afortunada de poder estrenar este 2023 a su lado. Obviamente aquí supliendo a mi papá, Pedro Ferriz de Con, quien también les manda un fuerte abrazo. Gracias por estar en compañía de todos nosotros y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo queremos antes que nada arrancar diciéndoles que les deseamos un año espectacular y mágico que obviamente construiremos juntos. Arrancamos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Y les platico que desde las 7 de la mañana de este domingo 1 de enero se reportó que al interior del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, El Cerezo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, una balacera que habría dejado al menos 14 muertos, 10 de ellos custodios y 4 internos. Además, 24 reos fugados. Autoridades militares y policías de Chihuahua desplegaron un operativo para la búsqueda y captura de los reos evadidos y responsables de la balacera al interior del penal. Dicha operación paralizó actividades de un sector de esa ciudad fronteriza y causó zozobra en la población, pues las autoridades recomendaron a los habitantes que se mantuvieran en sus domicilios. Los hechos violentos se reportaron durante la visita familiar cuando un grupo armado arribó en menos de 6 camionetas blindadas y realizaron una operación para extraer a unos internos. En El Cerezo hay integrantes de las organizaciones criminales Gente Nueva y La Línea, brazos armados de los cárteles de Sinaloa y Juárez, también respectivamente. Ministros y ministras vivirán la renovación de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2023-2026. Los aspirantes a presidir el máximo órgano de justicia aseguraron que acciones implementarias sí ganarán las elecciones este 2 de enero, proceso que se llevará a cabo en medio de la polémica en la que se encuentra la ministra Yasmín Esquivel, que es una de las interesadas en el puesto y es señalada de plagiar su tesis de licenciatura. Entre la polémica que envuelve a la ministra Yasmín Esquivel, el partido Acción Nacional afirmó que la decisión para la designación, la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de los ministros y esta deberá contribuir y fortalecer y no debilitar a dicha institución. El presidente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés, expresó en un comunicado que el máximo tribunal del país tiene que cuidar su credibilidad y honorabilidad, así como generar un auténtico equilibrio de poderes. Enfatizó que la institución garante de justicia también debe asegurar el absoluto respeto de la legalidad y defensa de la Constitución, más allá de personas y puestos. Expresó que la decisión sobre quién presidirá la Suprema Corte de la Justicia de la Nación deberá contribuir a fortalecerla, no a debilitarla, y tiene que cuidar la credibilidad y honorabilidad de dicha institución en nuestro país. La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM informó que será hasta que reanude sus actividades administrativas y docentes cuando termine quién es el responsable en el tema de plagio de la tesis de titulación de la licenciatura en Derecho de la magistrada Yasmín Esquivel. El Comité de Integridad Académica y Científica a cargo de la revisión dio a conocer esta determinación porque los involucrados presentaron una nueva documentación que tendrá que ser analizada. Esquivel dio a conocer que presentó al comité distintas pruebas a su favor, entre ellas un supuesto testimonio de Báez Gutiérrez, en el que reconoce haber copiado parte del trabajo de la ministra. Cabe destacar que el trabajo de tesis presentado por Esquivel es prácticamente idéntico al de Báez Gutiérrez, quien lo registró y lo presentó en 1986. Esto es, 1 año y 2 meses antes de que lo presentara Yasmín Esquivel. La urgencia para que la UNAM resolviera este tema es porque la ministra aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya elección se realizará el día 2 de enero.
hoy. La ministra Yasmín Esquivel informó de las pruebas que presentó a su favor, entre las que está el supuesto testimonio de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien habría aceptado ser quien se fusila este documento. En un comunicado, la UNAM dijo que el testimonio de Báez fue aportado por su asesora de tesis, Marta Rodríguez, y que este fue validado ante un notario público. De igual manera, presentó ante el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón 3 dictámenes parciales en informática que concluyen que su tesis se cargó en un repositorio Tesis UNAM antes que la del otro alumno. Además, 2 dictámenes periciales en documentoscopía, donde se determina que comenzó a elaborar su trabajo de tesis desde 1985. Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien supuestamente reconoció ante notario que tomó el proyecto que la ministra comenzó a elaborar desde esa fecha, en 1985, en entrevista para Eje Central, sostuvo que su tesis es la original y que no ha sido llamado a testificar sobre el proceso de elaboración, y dijo: la lógica lo disipa todo. El que se titula primero, evidentemente, tiene el texto original. El abogado rechazó que haya testificado, lo anterior al ser cuestionado respecto a la carta que presentó la ministra Esquivel Moza, y donde se le cita reconociendo ante notario público que ese trabajo, dice, de ese trabajo tomé varias referencias y textos, por no decir que todos, ¿verdad? Agregó que está dispuesto a acudir a cualquier instancia legal para demostrar que su texto es original, aunque por ahora su estado de salud no se lo permite porque se encuentra convaleciente con neumonía y una operación reciente de cataratas. Reiteró, la lógica lo explica todo. Una persona que se titula después no puede alegar de plagio. Es ridículo. Evidentemente, quien presenta primero la tesis es quien la hizo. A través de un mensaje de fin de año, el senador Ricardo Monreal vislumbró que en el 2023 habrá desencuentros y polarización por la campaña anticipada para suceder al presidente Andrés López. El morenista pidió actuar en unidad en medio de las diferencias, dejar a un lado el odio y poner a México por encima de cualquier tipo de interés personal o de grupo. Reiteró que México está por encima de todo, por lo que pidió no dividir, aunque sin hacer señalamientos personales. México se enfrentará a un panorama inédito. Habrá las candidaturas de los partidos políticos a suceder al presidente López Obrador. Un año sí de realizaciones, difícil en su conclusión y con una campaña política anticipada que generará seguramente desencuentros, también polarización por suceder al presidente López Obrador. Que el odio y el encono no nos separen. México nos une. Hay que estar juntos. La diversidad nos ayuda a ser más grandes. Y en redes sociales se viraliza un video que muestra 3 pequeños, no sé si lo vieron, pero está impresionante. Son 3 pequeños simulando un retén en una carretera con armas de juguete. Y en las imágenes se observa a un hombre que aparentemente circula sobre un camino de terracería cuando se encuentra con este retén, y eran 3 niñitos quienes portaron cascos hechos con balones, chalecos, antibalas de cartón y algunas cuerdas y algunas armas de juguete. El video ha causado comentarios variados, y hay quienes consideran graciosa la escena, hay quienes la consideran lamentable o peligrosa, y también hay gente que lamenta que los retenes, que los retenes sean así de chiquitos, ya sean niños, ya sea porque podrían formar parte en algún futuro del crimen organizado. Veamos. Tira. Al panteón, viejo. Ah, pues pásale, pues. Puro mañizo, viejo. Puro sombrero. Nuestros niños tienen que soñar con estudiar, tienen que soñar con ser doctores o ser abogados o ser algo más que formar parte del crimen organizado. Estos sueños no pueden formar parte de nuestros hijos en México, y si bien es cierto, es que a México le han arrebatado la educación que les urge
en nuestro país. Les platico que la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavés Ruiz, anunció que decidieron bajar los espectaculares que se instalaron en el país con la silueta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la frase #es Claudia. Aseveró que quienes promovieron la publicidad están convencidos y tienen el sustento técnico de que los anuncios están en el marco de sus derechos ciudadanos y no violan ninguna ley. Dijo que en aras de proteger el proceso de transformación y no dar ningún pretexto a sus adversarios y al INE, decidieron bajar los espectaculares, pero argumentó que están convencidos y tienen el sustento técnico de que los anuncios están en el marco de sus derechos ciudadanos y no violan ninguna ley. Y esta sería la segunda vez que Claudia lo hace. Luis Ignacio Lula da Silva, por tercera vez, juramentó por la presidencia de Brasil ante el Congreso en su primer discurso. En el Congreso señala que gracias al Frente Democrático se encuentra de nuevo en el poder. Aseguró que recibió un gobierno en ruinas. Lula da Silva finalizó su discurso defendiendo la democracia de Brasil. Escuchemos. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir este país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, companheiros. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Y bueno, antes de que terminara este año tuvimos dos pérdidas importantes. Les platico que el Papa emérito Benedicto XVI falleció este sábado a la edad de 95 años. Qué afortunado. Y anunció... el Vaticano anuncia su muerte. En un comunicado, el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, expresó, y lo cito: con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. El cuerpo del pontífice emérito fue expuesto en la Basílica de San Pedro para ser venerado por los creyentes. Y sobre la misma línea, este jueves 29 de diciembre murió Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, y hace poco más de un mes ingresó al hospital para cumplir con el tratamiento que traía de quimioterapias debido a un cáncer de colon que fue detectado en el 2021. La leyenda brasileña del fútbol muere a los 82 años siendo un ícono, teniendo una marca personal impecable y desde luego tratando de librar una batalla contra el cáncer. Y continúo con la información. Una auditoría realizada por el órgano interno de control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo encontró que el proyecto del Tren Maya, que se han adquirido rieles oxidados y de una menor dimensión establecida. La revisión fue practicada al contrato para la adquisición de 60,628 toneladas de riel destinadas para el tramo 4. El documento señala: en la visita in situ al centro de acopio se observó que se han suministrado rieles con oxidación avanzada y en algunos casos presentaban ligeros desprendimientos del metal. El auditor que realizó la visita registró con número de serie cada uno de los 9 rieles que observó con deterioro evidente y pidió a Fonatur establecer un mecanismo para evitar recibir material en esas condiciones, con lo caro que ha salido. Durante la revisión, el auditor encontró 372 rieles que tenían una longitud inferior a los 80 pies, que son 24.4 metros, establecida como medida de cada pieza en el contrato. El residente de obra intentó justificar la existencia de rieles más pequeños, argumentando que la norma establecida por la American Railway Engineer and Maintenance of Way Association, o sea, AREMA, permite hasta un 10% de piezas de menor longitud. Sin embargo, el auditor insistió en que el contrato establecía el tamaño y no existió un convenio para acordar la aceptación de otras medidas. Encontró también inconsistencias en la cantidad de toneladas de riel certificadas y verificadas. Tras cumplir un año en el cargo, Isauro Ambrosio Tocowa, alcalde del municipio Rafael Delgado, Veracruz, fue asesinado a balazos
y recibió al menos 6 impactos de arma de fuego la noche del viernes. Los hechos ocurrieron cuando Ambrosio Tocogua transitaba sobre la calle 7B en la zona centro del municipio. Un grupo armado interceptó al alcalde. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz reportó que las agresiones fueron alrededor de las 23:30 horas, tras desplegar un operativo con la Secretaría de la Defensa Nacional para dar con los responsables. Isauro Ambrosio Tocogua había rendido su primer informe de gobierno apenas el jueves 29, y en su discurso aseveró que había realizado acciones para mejorar la seguridad en la democracia. En su último discurso expresó que se contaba con una ciudad un poco más limpia, un poco más segura, un poco más ordenada y que durante su segundo año de administración trabajaría todavía más y sin descanso para lograr un cambio verdadero. En el presente sexenio suman 62 ediles asesinados, de acuerdo con la consultora Etelket. Los ejecutados son 20 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos, lo que representa una incidencia del 29% superior en comparación con lo registrado en todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Las víctimas, 53, eran hombres y el resto mujeres. Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, hubo 11 ediles asesinados, 7 alcaldes, 3 regidores y un síndico, y con Felipe Calderón la cifra subió a 48. Hubo 30 alcaldes, hubo 10 regidores y hubo 8 síndicos. Y con Enrique Peña Nieto se registraron 107 asesinatos de 39 alcaldes, 56 regidores y 12 síndicos. Y de acuerdo con el reencuentro, esto es el reencuentro de la consultora Etelket. Y en Culiacán, Sinaloa, la tradición de despedir el año viejo, recibir al nuevo con disparos al aire y detonaciones de pirotecnia, dejó un saldo preliminar de 6 heridos graves, 4 de ellos por balas perdidas. El primer registro de una persona herida por bala perdida fue Alfredo N. Él tenía 21 años y fue internado en el hospital. Un adolescente sufrió graves heridas en su mano derecha cuando le explota un artefacto de pirotecnia. José Alfonso N., de 23 años de edad, convivía con su familia cuando en forma sorpresiva también cayó al suelo herido por una bala perdida. Jared N., de 5 años, recibió una bala perdida también en la cabeza mientras jugaba y fue trasladado al área de urgencias del Hospital Pediátrico de Sinaloa a bordo de un vehículo particular, pero desgraciadamente falleció poco después de haber ingresado, esto debido a la gravedad de la herida. Además, Alan N., de 7 años de edad, se encontraba jugando afuera de su domicilio cuando repentinamente comenzó a llorar y al revisarlo detectaron una herida de bala en su espalda, por lo que también fue trasladado al hospital donde actualmente permanece interno. Durante diciembre de 2022, 1,735 conductores en la Ciudad de México llegaron al Torito, el famoso Torito, tras superar el límite de alcohol permitido, por lo que en Navidad y Año Nuevo festejaron las fiestas en el mismísimo Centro de Sanciones Administrativas. Además, durante este periodo, 1,707 vehículos fueron llevados al corralón, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en el último día del 2022, 58 personas fueron remitidas al Torito, donde recibieron el Año Nuevo tras exceder los niveles de alcohol. Yo creo que no se la pasaron tan bien, seguramente lo lamentaron el resto de la noche. Este domingo, 1 de enero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental en la zona sureste del Valle de México, debido a que se registraron 103.6 microgramos por metro cúbico de materia particulada. Y al corte, a las 16 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental debido al incremento del viento, que permitió finalmente la dispersión de las partículas suspendidas. Por otra parte, el senador Damián Cepeda, quien va a estar con nosotros más adelante, dijo que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no puede rechazar la designación de Sergio López Ayllón como integrante del Comité Técnico de Evaluación que propondrá las quintetas
para elegir a este cuarto consejero del Instituto Nacional Electoral. Cepeda señaló que el artículo 41 de la Constitución establece que el comité se conformará por 7 integrantes, 2 designados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, 2 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 3 por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados. En su cuenta de Twitter también escribe: Jucopo no tiene facultad para aceptar o no un nombramiento del Comité de Evaluación para integrar el INE por parte de los órganos autónomos. La Constitución es clara. La facultad es nombrar, no proponer. Precisamente se buscó quitar el control. El pasado 20 de diciembre, el Pleno del INAI designó por unanimidad a López Ayllón junto a María Esther Azuela Gómez como integrantes del comité. Sin embargo, en una nota técnica, la dirección jurídica de la Cámara de Diputados consideró que Ayllón no cumplía con los requisitos de imparcialidad, independencia y objetividad por, entre otras cosas, haber escrito 2 artículos periodísticos criticando la reforma electoral y, por supuesto, respaldando al INE. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio a conocer que los recursos o medios de impugnación interpuestos por los ciudadanos en contra de las autoridades se incrementaron en un 48.4%, y esto fue solamente durante el año 2022. En el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre, repito, del 2022, recibió 24.740 inconformidades, mientras que en el mismo periodo de un año previo, en el 2021, sumaron 16.670 en un comunicado, así lo señala. De total de los recursos de revisión presentados en el tiempo referido, 22.189 corresponden a la materia de acceso a la información, en tanto que 2.551 están relacionados a la protección de datos personales, así lo señala el comunicado. Las 10 instituciones que acumularon el mayor número de inconformidades son la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Telecomunicaciones de México, que es Telecom, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, la Secretaría de Educación Pública, también, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Fiscalía General de la República. Con baile, música, integrantes simpatizantes y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebraron su 29 aniversario en las comunidades autónomas llamadas Caracoles. Algunos simpatizantes salieron desde el viernes de sus comunidades enclavadas en las montañas de la selva, sierra y altos de Chiapas. En uno de los 12 caracoles que se ubican en las regiones indígenas del estado, los festejos fueron con música de un grupo de la propia comunidad. Entre bailes de jóvenes, niños, niñas y adultos, algunos con ropa tradicional, celebraron un año más del levantamiento armado registrado en Chiapas en 1994. Contrario a lo que se creía, no hubo desfile, como ha sucedido en otros años tras la pandemia. El EZLN dejó de celebrar de manera presencial los aniversarios y fue hasta este año que se realizó. Sin embargo, no se permitió el acceso a los medios de comunicación. Por lo menos 2 personas muertas y 2 heridas fue el saldo de 2 robos a mano armada de nóminas municipales en Chiapas y Veracruz. Un grupo de menos 5 hombres armados irrumpió en el ayuntamiento de Pichucalco, Chiapas, para robar la nómina, lo que provocó un enfrentamiento que dejó un muerto y un detenido. El atraco podría ascender a 2 millones de pesos. Un policía municipal que acudió a cobrar en su día de descanso, según testigos, trató de evitar el asalto. Sin embargo, fue baleado en la cabeza y desgraciadamente falleció. En Veracruz, el tesorero del municipio de Tezonapa, Salvador de Jesús Páez Tostado, fue también asesinado a balazos durante un asalto en el que también resultaron heridas 2 mujeres. Páez Tostado trasladaba la nómina por la carretera
Tezonapa, Córdoba, a la altura de la comunidad de San José de Abajo, y hombres armados interceptan este vehículo oficial. Ambos eventos se registraron el pasado viernes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional y otros 5 grupos disidentes y autodefensas que comenzó el día 1 de enero y se extenderá hasta el día 30 de junio. Según el comunicado, las 5 organizaciones son justamente el Ejército de Liberación Nacional, Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Grupo Sierra Nevada. El cese al fuego tendrá verificación nacional e internacional a cargo de la misión de verificación de la ONU, de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, de la Organización de Estados Americanos, de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, y se descarta el cese al fuego con otras organizaciones. El objetivo principal será suspender la afectación humanitaria de la población y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas. También se suspenderán acciones ofensivas y se evitarán incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones al margen de la ley mencionada. Y con esta información quiero invitarles a que se queden con nosotros, arranquemos juntos el año. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos a su disposición en Central Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y pues estamos arrancando un año nuevo. Espero que la hayan pasado increíble y no en el torito, ¿verdad? Espero que hayan tenido un día verdaderamente inolvidable, que hayan disfrutado muchísimo a su familia, su vida, el tiempo, el hecho de poder estar juntos. Yo quise arrancar este noticiero y este editorial justamente con estos buenos deseos y me atreví a plasmar mi corazón en un texto en donde me quise poner a reflexionar sobre los años que hemos vivido, que han sido verdaderamente complejos desde el COVID hasta la fecha en materia médica, política, académica, por donde voltees a ver, realmente tuvimos muchas vicisitudes que tuvimos que enfrentar. Y platicarles que en estos últimos años, yo no sé ustedes, pero yo en lo personal siento como que me desaparezco, ¿no? Como que me voy difuminando y no sé si es porque afuera hubo muchísimo ruido y encontré dentro de mí una especie de serenidad o de plano porque no me gustaba el mundo que estábamos enfrentando y lo que decidí fue a lo mejor huir, escaparme y encontrarme finalmente a mí misma. Creo que muchos de nosotros pasamos por ahí y nos encontramos con nuestra realidad. Nos encontramos con el espejo y en la torre. Nos dimos cuenta de que la vida que tenemos es la vida que creamos, que depende exclusivamente de nosotros y de nuestro impulso. No importa lo que digan allá afuera. No importa lo que esté pasando en materia política, no importa lo que esté pasando en materia económica, uno se hace con su propia garra y también con las ganas que tenemos en nuestro corazón de hacer realidad nuestros sueños, de crear nuestros proyectos, de sacarlos adelante, de apostarle, de sacrificar algunas cosas. Y somos nosotros quienes diseñamos esa vida. A nivel informativo podríamos decir quien produce toda nuestra vida. No es de nadie más. Entendimos que la vida que tenemos no es responsabilidad ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de a lo mejor las pocas oportunidades que tuviste para desarrollarte en materia educativa o a lo mejor en materia financiera o a lo mejor en diferentes áreas, ¿no? Cada decisión que tomamos a lo largo del día afecta directamente a nuestra vida personal, nos repercute. Y entonces me quedo pensando, bueno, tal vez yo me desaparecí para crear mi propio mundo, porque estaba viviendo un mundo en donde no estaba a gusto. Ahora, el hecho de derrumbar
ese mundo que yo tenía y construir uno nuevo duele. Por supuesto que duele. Yo en lo personal me la pasé fatal. Me la pasé muy mal. Me frustré. Hice una reflexión de cuántos años tengo, qué es lo que he logrado, dónde quería estar. Lloré muchísimo. Me sentía muy sola. Además, engordé. Y esto, obviamente, para la vanidad no es lo más adecuado. Pero yo me sentía como metida, apretada en un cuerpo que lo que necesitaba era volar, que lo que necesitaba era sentirse libre. Esta especie de soledad en donde no estás sola, pero sí tienes la posibilidad de construir tus propios sueños y tus propias metas sin la necesidad de la opinión de un tercero, ¿no? Y entonces me encuentro construyendo mi Matrix a mi manera, a mi parecer, a mis verdaderos deseos y empecé a decidir cómo quería que fuera exactamente mi vida. No con punto y coma, por supuesto que no, porque la idea de diseñar tus objetivos en esta vida es tener una meta. No importa el camino que hagas, hay veces que lo tienes que hacer, hay veces que lo tienes que desviar, hay veces que tienes que subir una montaña, bajarla, hay veces que tienes que equivocarte. La forma en la que llegas a tu meta siempre va a ser variada y luego cuando la diseñas así como que con demasiada puntualidad, pues te frustras muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo me atreví a diseñar mi mundo perfecto, aunque no lo sea, ¿verdad? Pero derrumbé mi castillo de cristal para construir uno de hierro, porque entendí una cosa. El cristal con un golpecito, plic, se quiebra, ¿no? Se hace pedazos y no hay manera de reponerlo. El hierro no. El hierro con cada golpe se moldea. Con cada golpe se forja. Con cada golpe se hace más fuerte, recibe una forma, recibe un carácter. Y no quiero ver a los golpes o este dolor por el que atravesamos como algo en donde esta trinchera de sentirse víctimas. Yo no quiero ver ese espacio de dolor como algo que nos hizo menos. Yo quiero ver ese espacio de dolor como uno que nos hizo más bravos, que nos hizo más fuertes, que nos abrió los ojos, que nos ayudó a justamente entender que todo lo que pasamos fue simplemente para darle rumbo a nuestra vida. Yo con esto quise empezar el año y compartiendo con ustedes mi experiencia personal porque es lo único que tengo. Porque es lo único que les puedo dar. Y yo entiendo también y les pido una disculpa y sé que este espacio es uno de noticias, es uno informativo, pero estamos arrancando un año nuevo donde también pues sirve sacudirse el polvo, hacerse una idea, además de que sé que muchos de ustedes se identifican también con mi historia. Y hoy me atrevo a abrirles mi corazón por una simple razón, porque ustedes me abrieron a mí el suyo. Y como correspondencia, yo quiero abrirles el mío. Estos últimos años me han forzado a encontrarme, fíjense, no solo conmigo, sino con un montón de pensamientos, ya saben, de estos pensamientos de ansiedad, en donde piensas que puedes hacer una cosa y el cerebro te dice, no, te vas a morir. Y entonces, o no te vayas a equivocar. Después de encontrarme con esta bola de pensamientos que tenía ganas de simplemente agarrar y barrer como si fueran polvo, me di cuenta de lo que estoy hecha. Me di cuenta de lo que me da miedo. Me di cuenta de cómo controlar mi mente. Y hoy entiendo que la vida es muy corta como para estar pensando en tonterías o en lo que no está pasando. Y también entender que el sacrificio que nosotros le ponemos a la vida, ya sea el tiempo que te dedicaste a estudiar, las horas que no dormiste, las noches de insomnio, las preocupaciones, también tener pendientes, a lo mejor financieros, son solo un camino a la felicidad. Es decir, el hecho de que te falte algo para llegar a ser quien tú quieres ser no es malo. Es lo que tienes que sacrificar para convertirte en esa super persona. Y hoy me atrevo a gozar mis errores. Me he equivocado no sé cuántas veces y ha sido divertidísimo porque
no vuelves a repetir ese error, porque te atreves a seguir adelante, decir, bueno, ya no me importa. Y órale, aquí el chiste es seguir tomando puertas, seguir construyendo castillos, pero que sean de hierro, mis amores, porque ya entendimos que los de cristal no sirven. Por más transparentes que sean, los necesitamos de hierro. Me atrevo a empezar a volver a aventar esta mirada hacia el interior y realmente ponernos en contacto con nuestros deseos. Entiendo que todo lo que estamos viendo, el panorama político que estamos viendo en nuestro país, a veces nos quiere cortar las alas. ¿Cuántas personas no tuvieron que emigrar del país para poder realizar sus sueños? ¿Cuántas? Entonces, a mí sí me encantaría decirles, ¿no? Ay, el próximo año va a ser uno mágico y maravilloso y yo les deseo lo mejor, pero no. El 2023 va a ser un año complejo. Va a ser un año de darle forma a ese mundo que queremos. Va a ser un año de elecciones, que de hecho ahí les tenemos la pregunta del día. Va a ser un año en el que seguiremos esperando a que se vaya el Mesías. Seguiremos esperando ver resultados en materia de seguridad, en materia educativa. Seguiremos buscando que en México viva la democracia. ¿Qué va a pasar con el INE? Tantas preguntas que nos estamos haciendo en la cabeza, pero seguramente el 2023 también va a depender de ti. Va a depender de que no te rindas. Va a depender de que hagas de ti una patria, que consolides tu tierra, tus pertenencias. Es el momento de hacer tu castillo de hierro y también de hacernos sabios. Y ahora platicarles, la sabiduría, pues no es lo que tienes en el Google, no es lo que conoces, no es lo que aprendiste. La sabiduría es cuando aplicas ese conocimiento. Cuando aplicas esa sabiduría, cuando la vives, cuando llevas una vida de ejemplo que contagia, cuando pasas la batuta de alguna manera en toda tu pasión, una pasión que desborde y que permita que alguien más se la lleve y que la haga más larga, como una liga, ¿no? Es cuando enseñas, es cuando llevas todo tu conocimiento a un terreno amable, vamos a ponerlo así. Y empieza este nuevo ciclo de una forma muy diferente. Y sí, nos vemos forzados a construir este templo. No solo abrirle las puertitas, no, tenemos que construir nuestro templo. Yo te invito a que no propicies solo trabajo, sino también alegría a los que comparten esta vida contigo. Lucha siempre por lo mejor posible. No te conformes. Mantén la paz. Abandona tu espíritu a lo más bello, a lo que te mereces. Y lo más bello no es un coche, ni una bolsa, ni una mansión. Es la paz de tu alma, con eso que navegas, con eso que te despiertas todos los días y con lo que te vas a morir. Les deseo un año lleno de lujos. Y repito, el lujo no es el caviar, no es la ropa de marca, son las fotos que toma la memoria y que guarda en el corazón para siempre. Recuerdos que va acumulando el alma, que hacen de este incidente que es la vida toda una experiencia. Y yo sí te invito a que no te agotes ante las circunstancias. No es momento de agotamiento, es momento de darle forma a tus pensamientos, de tener una mirada firme hacia donde quieres ir, que a veces tiende a ser juiciosa, ¿no? Te ves al espejo y dices, hoy te falta esto, te falta lo otro. No, tu mirada tiene que ser firme. No te abandones. Yo te invito a que a tu vida le pongas florecitas, le pongas nieve, hojitas de otoño, agua, playa, lo que tú quieras, decórala como se te pegue la gana. Pero recuerda que en este día de diciembre, ahora que terminó diciembre, o el día de hoy, 2 de enero puede ser, te regalaste una nueva oportunidad de empezar de cero. Hacemos una breve pausa, quédate con nosotros, ya volvemos con más. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos a su disposición en Central FM Equilibrio. Y hace unos minutos les estaba platicando de lo importante que es derrumbar la zona de confort para poder crear un castillo de hierro, ¿no? Hoy el INE está atravesando por un profundo proceso de renovación
Y estamos en entrevista con Damián Cepeda, senador del PAN, a quien saludo con un enorme gusto. Mi queridísimo Damián, ¡feliz año! Hola, ¿qué tal? Muy feliz año, qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, querido Damián. Oye, efectivamente, estamos arrancando el año, nuevos proyectos, nuevos ideales, y el INE no es la excepción. Sin duda, mira, la verdad de las cosas es que creo que pues tenemos que defender todos los logros que tenemos como país. A mí me parece que el INE, la democracia en sí misma, pues es uno de los grandes logros que tiene México. Nos ha costado muchos años, mucha lucha, muchos momentos bastante difíciles de fraude, de acusaciones, de falta de legitimidad de los gobernantes. Y hoy, pues creo que más allá de nuestra opinión personal que pueda haber sobre tal o cual personaje, si nos gusta el estilo de esta persona o no, las declaraciones, la verdad de las cosas es que tenemos que reconocer que hoy en México, si hay una elección, se cuentan los votos y gana el que más votos tuvo. O sea, así de sencillo. O sea, yo he estado en varias elecciones, he sido candidato varias veces, he ganado, he perdido, y debo decir que creo que todos los que somos actores políticos sabemos que hay certeza en ello. Pues, ¿por qué? Porque es un trabajo muy profesional que se hace y que se basa en el trabajo de miles y miles y miles de ciudadanos que al final del día se ofrecen a hacer esa labor. Entonces, hoy lo que hemos visto es que por parte del gobierno, pues tenemos bajo ataque esta democracia, este sistema electoral que nos hemos dado. Hay una obsesión de destruir todos los organismos autónomos y en este caso, pues al propio INE. Y es lo que vimos con la reforma electoral. Afortunadamente, pues la intentona del propio presidente de acabar con el INE tal cual en términos de su reforma constitucional, pues se pudo evitar. Pero, pues en un capricho, ¿no? En un pataleo, en un perrinche, lo digo yo, pues días después aprueban una reforma electoral de leyes secundarias, pues bastante dañina, que creo que además de ser inconstitucional, pues lastima nuestra propia democracia y no lo podemos permitir. Claro, explicarle la cresta al gallo, ¿no? Y ahorita estamos en línea de elegir 3 consejeros y el consejero presidente también, que esto es todo un tema, Damián. Sí, mira, yo lo que decía es, veo que el presidente de la República ha estado atacando a diferentes órganos autónomos, y en este caso al INE, por varias vías. Por un lado, trata de pues destruir, digamos, su imagen, ¿no? En términos de percepción. O sea, todos los días está golpeando a través de la mañanera, está atacando, tratando de pues, quitarle popularidad o prestigio entre la ciudadanía. Creo que eso no ha Desacreditar, funcionado. claro. Exacto, no le ha funcionado porque el INE pues tiene bastante buena reputación con los ciudadanos. Segundo, trata de debilitarlo vía reformas legales, como fue con la reforma constitucional y ahora con la reforma de las leyes secundarias. Tercero, les trata de quitar presupuesto, y eso ya lo ha hecho, ¿no? Los aprieta, tratando de que no tengan la capacidad de llevar a cabo su trabajo. Y cuarto, los invade poniendo perfiles, digamos, afines, muy subordinados. Ya estamos viendo lo que está pasando en la Corte, estamos viendo lo que ha pasado en otros órganos, y creo que es lo que quieren hacer hoy con el INE. Claramente están buscando pues tener perfiles a modo, ¿no? Y vemos ahorita la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como está queriendo controlar toda la convocatoria y todo el proceso. Apenas hace unos días veíamos que increíblemente están queriendo vetar a una persona que propuso el INAI, el órgano de transparencia, para el comité de evaluación de los perfiles de los que van a ser candidatos o que son candidatos a consejeros del INE. Pero curiosamente vetan a una persona pues, altamente profesional, o sea, ¿no? Que es claramente independiente. Dicen que porque defendió al INE, porque hizo unos artículos, ¿no? En defensa o en contra de la reforma electoral. Pues claro, pues tiene inconstitucional, pero dejan pasar perfiles que les son muy cómodos, como pues, los que vergonzosamente ha propuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha propuesto perfiles claramente identificados como Morena. Entonces la verdad es que se ve muy, muy, muy clarito que están queriendo tener el control del INE, pero pues para eso tenemos que estar nosotros bien vivos.
Sí. Toca Damián, defenderlos. estamos viviendo una situación de confrontación, vamos a ponerlo así. Simplemente son dos equipos. ¿Tú ves este momento como una oportunidad para hacer más fuerte al INE o crees que estamos súper vulnerables a que esto se derrumbe? Mira, yo creo que fue un gran triunfo el que no pasara la reforma constitucional del Claro. presidente. Creo que esa hubiera debilitado terriblemente. Creo que fue muy negativa la reforma secundaria, que tenía 4 ejes. Uno, buscaba un debilitamiento institucional del INE, o sea, digamos, le quita tantas facultades que al final lo deja sin poder operar, pues, ¿no? Segundo, buscaba hacer un fraude a la ley, dándole vida artificial a los partidos chiquitos, eso se quitó al final, pero buscaban darle pues la posibilidad de transferir votos. Imagínate nomás, no votaste tú por alguien, pero se ponen de acuerdo en un convenio, dice que le dan votos y pues listo, ya le regalaron los votos, aunque es ridículo, no es un fraude, Más ¿no? dádivas, claro, Este, ridículo. Tercero, le quitan dientes, o sea, le quitan facultad de sanción al INE y lo dejan pues, sin poder hacer su trabajo. Y entonces lo que tienes como resultado pues es un INE muy debilitado que difícilmente puede llevar a cabo su labor. Y cuarto, le permiten al gobierno intervenir en las elecciones a través de la propaganda gubernamental. Entonces, sí me pareció a mí bastante delicado, pero la buena noticia para quien está escuchando es que este asunto no ha acabado. En cuanto sea publicada la reforma, hay que recordar que un pedazo de reforma quedó todavía pendiente de aprobarse hasta febrero, pero previsiblemente lo van a hacer. O sea, En que la febrero, vamos a ok. impugnar. La vamos a impugnar y yo estoy muy confiado en que podamos tumbarla en la Corte. ¿Por qué? Porque pues, claramente es inconstitucional. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues de ahí nada más lo que está pasando en la Corte. O sea, la verdad de las cosas es que tenemos una Corte que desgraciadamente algunos integrantes claramente no son independientes, tienen una subordinación a los deseos del presidente. Y hay que recordar que para poder tumbar o declarar inconstitucional una ley se requieren 8 votos. Entonces, si tienes 4 votos, si logra 4 votos de incondicionales el presidente, pues ya se Es que no lo evita admite. que se pueda declarar inconstitucional una ley. Entonces, esas son las complejidades, pero pues digo, ¿cuándo ha estado fácil? Nunca. Yo lo que creo es que vamos a tener que por todas las vías defender a la democracia y eso creo yo que previsiblemente va a incluir también volvernos a manifestar como sociedad. Me parece Por que fue un supuesto que gran sí. triunfo. Sí, aparte yo veo aquí algo que no había sucedido antes, Damián. Creo que antes era el gobierno buscando, ellos solitos no salir adelante. Hoy el gobierno cuenta con el apoyo ciudadano, o sea, todos los movimientos que está teniendo el INE, los ciudadanos están inconformes y ya salimos a las calles y abarrotamos Reforma. Yo creo que ese evento, esa manifestación fue además impresionante, fue muy útil, porque en concreto tuvo un logro inmediato que fue unificar la postura de la oposición. Porque mira, a mí me gusta hablar así clarito, pues blanco y negro, no andamos haciendo patos. La verdad es que si hubiera habido fortaleza, congruencia y firmeza de toda la oposición, no hubiera sido necesaria esa marcha. ¿Por qué? Pues porque simplemente la reforma no hubiera pasado y ya. Pero había titubeo, esa es la verdad. O sea, Sí. había muchas dudas, particularmente de cómo iba a votar el PRI, tú recordarás. Y después de ver esa manifestación impresionante ya no quedó duda, pues, ¿no? Ya todo el mundo se alineó en términos de defender al INE. Qué bueno, fue un logro concreto de la ciudadanía y felicidades. Ahora que el presidente logró la reforma secundaria dañina, pues a través de la puerta de atrás, de ley secundaria y todo, creo que la manifestación va a tener que ser de cara a la Corte, o sea, de cara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decirle que estamos observando. O sea, yo soy muy respetuoso de la autonomía, por supuesto, de la Corte, pero tiene que estar a la altura la Corte, no puede estar haciendo el trabajo sucio al presidente, no puede estar avalando leyes que claramente son inconstitucionales. Y si tiene que ver la magnitud de la, digamos, rendición de cuentas ciudadana que existe, creo que hay que mostrárselo.
para que entienda el momento que está viviendo y que no pueda andar con trabajo sucio al presidente, sino que tiene que hacer respetar la Constitución y entender que se deben al ciudadano y no al gobernante. Claro, por supuesto, son servidores públicos y obviamente la ciudadanía está pidiendo con marchas, con tweets, la gente opinando en redes sociales, alzando la voz a favor de un país en donde se puede ejercer correctamente la democracia. Y Damián, tú eres uno de estos actores importantes en que se haga valer la democracia en nuestro país y tu voz siempre va a ser determinante en los siguientes pasos que vaya a ir tomando nuestras hermosísimas tierras, querido Damián. Pues muchas gracias. La verdad, las cosas que yo sí estoy 100% dedicado ahorita a la función que tengo. Ha sido una oportunidad verdaderamente positiva ser senador de la República. Y cuando me preguntan, oye, ¿cómo estás? Yo les digo, fíjate que me siento en mi mejor momento profesional. ¿Por qué digo esto? Porque me siento útil en términos de que hay una circunstancia bien difícil en el país. O sea, este gobierno, la verdad, ha resultado un fracaso y se necesitan voces que nos atrevamos a decir las cosas como son. Mira, yo lo decía, en estos días he sido crítico con la propia oposición, digo varias veces, pero ahorita con cómo está abordando el tema de la ministra, por ejemplo, pues, ¿no? Es increíble, pero hay un silencio cómplice de los líderes formales de la oposición. O sea, posturas, si acaso, bien tibias, pues, ¿no? Un comentario por aquí genérico, o sea, no queriendo decir nada. Oye, espérate tantito, pues es una burla lo que está pasando, pues necesitamos levantar la voz. Pero pues como fueron parte del nombramiento, ¿no? Cuando claramente se sabía que no había independencia, que no había autonomía en ese perfil, pero bien que se pusieron de acuerdo para nombrarlo. Entonces, ese es el problema que tenemos una crisis de credibilidad en la oposición. Entonces, quienes deberíamos de representar una alternativa clara de cambio para el país, pues pareciera que no se está entendiendo el momento. En lo personal, yo me siento en muy buen momento en términos de que subo a tribuna, debato los temas, si algo está correcto lo apoyo, no tenemos por qué rechazar todo, ¿no? Si está bien para México, pues hay que apoyarlo, pero si algo está indebido, pues luchamos por él, por hacerlo ver y por presentar una alternativa, y yo creo que es lo que tenemos que hacer, o sea, cada quien pone nuestro gramo de arena para poder cambiar este país, y en ese momento estamos. Definitivamente. Y yo lo veo así también, Damián. Yo lo veo como que cuando uno ejerce un puesto con el que a lo mejor aspiraba a estar y lo logras y te toca a lo mejor una situación más complicada, tu currículum se hace más fuerte. Y Damián, tú estás haciendo un currículum muy bonito. Obviamente los mexicanos estamos contigo, muy pendientes de tus decisiones y por supuesto apoyándote en todo momento, mi queridísimo Damián. Que este 2023 sea uno de alzar la voz fuerte y recio y por supuesto que cuentas con nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Estoy a la orden, cuando quieran el tema que gusten, yo listo para abordarlo. Muchísimas gracias, querido Damián Cepeda. Te abrazo con cariño. Feliz año 2023. Y por favor, continúa luchando. Tienes a todo un pueblo detrás de ti. Muchas gracias. Saludos. Saludos, Damián. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen. Damián Cepeda, senador del PAN. Con eso les invito a hacer una breve pausa, pero quédate con nosotros que ya regresamos con más. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos a sus órdenes en Central Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Les platico que tengo un amigo que de verdad no saben lo que quiero y lo que aprecio. Toda la familia lo queremos muchísimo y él escribe poesía de una forma espectacular. Y me acaba de enviar un mensaje que quiero leerles, dando pie también a la siguiente entrevista, pero se llama Caminemos de la Mano. Dice: caminemos de la mano todo este año 23, sin odios y sin estrés, viendo en cada mexicano a un amigo y un hermano. No escuches mal al Señor que habla solo de rencores, buscando así dividirnos porque quiere convertirnos en borregos de pastores. Evitemos que otra vez se apodere del país, regresando al tiempo gris, de avanzar pero al revés, mostrando la inmadurez de caprichos y locuras que fueron solo ataduras de aquel México sin nombre, del país de un solo hombre que así vivía su locura. Y con esto quiero dar pie
Qué belleza, ¿no? Quiero dar pie a esta siguiente entrevista, que es con Frida Guillén, diputada del Grupo Parlamentario del PAN, que se encuentra el día de hoy con nosotros. Querida Frida, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con un enorme gusto. ¡Feliz Año Nuevo! Feliz año, muchísimas gracias, querida. Pues es un honor estar aquí. Muy buenos días a todas, a todas las personas que ahorita nos están escuchando y viendo en este momento. Desearles un excelente inicio de año nuevo, un excelente inicio de semana y pues nada más que agradecerte a ti este espacio y pues este momento que vamos a compartir un rato para platicar. Ay, por supuesto, Frida. Mira, es que aparte traigo yo este tema. 2023 es un año electoral y lo que estoy viendo es que la agenda 2023 va a ser una de oposición. Punto y se acabó. Así es, completamente, y más porque a este país y a esta Ciudad de México le urge una agenda de oposición, una agenda en donde realmente se voltee a ver y se hagan legislaciones y se hagan acciones en beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que le hace falta a esta ciudadanía. No le hace falta un discurso, no le hace falta más politiquería como siempre se ha hecho, la que trae ahorita en este momento el presidente. Le hace falta acciones, acciones contundentes que las tenemos en Acción Nacional. Por supuesto, y hay que trabajar, ¿no? En este campo, justamente los partidos de oposición, para mantener firme la oposición contra Morena y que poco a poco pues se vaya extinguiendo y que también se destrabe el Congreso. Yo quiero saber tu punto de vista. ¿Qué es cómo vislumbras tú este siguiente 2023? ¿Cuál va a ser la agenda en la que se van a estar trabajando? Mira, nosotros como Acción Nacional, desde el grupo parlamentario, ya hemos venido trabajando una agenda de economía, de incentivos fiscales, en donde se apoye a todos los sectores, al público, al privado, al social, por supuesto, pero esta va a ser una agenda en donde contemplemos de facto, sí o sí, reactivar la economía de los capitalinos, en donde sí o sí solicitemos más justicia a las autoridades, en donde las autoridades actúen de manera imparcial, en donde no tengan una línea, en donde no tengan un mandato por un presidente. Esa es Claro, que sea nuestra agenda que realmente vamos a tener desde Acción Nacional. a beneficio de la sociedad. Y es que hay mucha tela donde cortar, Frida. En materia educativa, ¿no? Realmente nuestros hijos podrían sacrificar su conocimiento. En materia de médica también. Necesitamos medicinas, necesitamos atención médica, necesitamos doctores Así preparados, es. descansados, bien pagados, bien remunerados. Seguridad. ¿Tú te vas a Seguridad la sobre carretera? todo. Así es. ¿Cuántas personas Así salieron es. ahora en estas vacaciones? Y la carretera pelona, hija. No había nadie que te cuidara. Realmente nos sentimos como muy desprotegidos, los feminicidios, tantos asuntos que hay que esclarecer para darle al ciudadano esa identidad y esa seguridad. Completamente de acuerdo, como te lo comento, a esta ciudad le hace falta seguridad, la reactivación económica, de verdad, medicamentos, una educación verdadera para los niños, para las niñas, para los adolescentes, oportunidades laborales. Eso es lo También. que le hace falta a esta Ciudad de México. Y como tú lo mencionas, que el Estado te garantice los derechos que tenemos como ciudadanos, que te garantice el transitar diario, sana, libre, el que te garantice tener acceso a medicamentos, acceso a una salud digna de verdad. Y una salud en donde haya los medicamentos, no en donde nada más te den una atención y te digan, en este momento no contamos con el medicamento. Eso es lo que necesita una educación efectiva para los niños, para las niñas. Como bien lo mencionas, contamos con un país en donde tenemos niveles bajísimos de educación, en donde las personas que se gradúan y egresan como jóvenes, y te lo digo como la diputada más joven del Congreso de la Ciudad de México, no Vientos. consigan los jóvenes oportunidades laborales, oportunidades que les cuesta años para poder acceder a un trabajo digno, un trabajo bien remunerado, y es lamentable para los ciudadanos. Adicional a ello, también tenemos una agenda para reactivar la economía mediante el turismo. El turismo en la Ciudad de México debe de ser una actividad vista como es de las principales actividades económicas en la Ciudad de México que nadie ha volteado a ver, y también como presidenta de la Comisión de Turismo es lamentable que el gobierno actual no voltee a ver, no le dé la importancia y que inclusive en ocasiones
hayan pensado hasta desaparecer esta actividad. No, hombre, y que encima se hable a nivel global de la violencia que se vive en el país. Entonces tú te quieres ir a pasear a Michoacán y dices, no, bueno, a ver si voy, o a Quintana Roo. Realmente las olas de violencia que está viviendo el país, en donde ves que los cárteles están tomando las calles, eso da mucha inestabilidad en materia económica y de turismo. Y lo que hay que promover es esta visita en México, como este país donde se le abren los brazos al que visita. Somos un país increíble, increíble. Pues, Tenemos además pues de hecho reservas naturales. Así es, totalmente de acuerdo, pero no se le ha dado la importancia. Y es lamentable que países como Estados Unidos se le dé recomendaciones a sus ciudadanos para que no visiten México debido a la delincuencia y el crimen organizado que existe. Y que ellos mismos afirman que en México no se le da protección al turista, ni mucho menos al ciudadano mexicano, sino se le da protección a otras personas que no hacen bien para el país. No, y ahora en las vacaciones de diciembre, primeras planas en Acapulco, despliegue militar, que estaban haciendo sus ejercicios en medio de la gente, que dices, ¿pero por? ¿No se supone que ahorita tendría que estar viendo las olas y mi paz interior y te salen militares ahí que estaban entrenando? ¿Qué es eso? Sí, efectivamente hay muchísimo que trabajar. Mira, Frida, yo sé que este 2023 va a ser un año donde tenemos que tener mucho coraje, donde tendremos que aventarnos, pero ahora sí que con todo el cuerpo, a defender nuestra democracia y todo lo que le hace falta al ciudadano para salir adelante. Así es que estaremos muy al pendiente contigo, mi Frida querida, si tú nos lo permites, para darle a conocer al público todo lo que está haciendo el PAN, para realmente ayudar, para realmente poner sobre la mesa un país democrático donde la libertad se puede ejercer en toda la expresión de la palabra. Pues completamente cuenta con ello, cuenten con esta información, cuenten con todas las acciones que estamos haciendo, les agradecemos la difusión a ello y pues vamos a demostrar con acciones. Como lo comenté desde un inicio, no va a ser con discurso, no va a ser con ir a platicarles a las personas nada más qué es lo que se espera de un futuro, sino del presente, de lo que estamos haciendo, del cambio que queremos generar y pues de lo que queremos hacer en beneficio de ellos, pero que sea real, que sea hecho y con acciones desde una tribuna, desde las instancias pertinentes, y pues no nos vamos a dejar, vamos al contrario, a ganar y a ir por esa ciudad para el 2024, porque la ciudad tiene que ser de la oposición sí o sí. Ay, sí. Yo tengo hay dos formas de ver este momento. Como una crisis terrible que nos va ahora sí que a cargar el payaso, o bien como una oportunidad de crear el mundo que realmente queremos para nuestros hijos. Y Frida, estamos en buenas manos. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un año de verdad. Mira, no te rindas. Es un año de cabeza en alto y vámonos con todo, querida Frida Guillén. Muchísimas gracias por estar aquí. Así va a ser. Muchísimas gracias, querida. Un honor y un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen, Frida Guillén, diputada, grupo parlamentario del PAN. Hagamos una breve pausa. Quédate que volvemos con el resumen de las 8. Resumen de noticias. En la hora central. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales que tenemos a su disposición en Central Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Y ya tenemos para ustedes el resumen de las 8. Platicarles que desde las 7 de la mañana de este domingo 1 de enero se reportó al interior del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, que es el Cerezo en la ciudad Juárez, Chihuahua, una balacera que habría dejado al menos 14 muertos, 10 de ellos custodios, 4 internos y 24 reos fugados. Los hechos violentos se reportaron así durante la visita familiar cuando un grupo armado arribó en al menos 6 camionetas blindadas y realizaron una operación para extraer a unos internos. En el Cerezo hay integrantes de las organizaciones criminales Gente Nueva y La Línea, brazos armados de los cárteles de Sinaloa y Juárez, respectivamente.
Ministros y ministras vivirán la renovación de presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el consejero de la Judicatura Federal para el periodo 2023-2026. Los aspirantes a presidir al máximo órgano de justicia aseguraron que acciones implementarán y si ganan la elección este día 2 de enero. Entre la polémica que envuelve a la ministra Yasmín Esquivel, el Partido Acción Nacional afirmó que la decisión para la designación, la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de los ministros y esta debe contribuir a fortalecer y no debilitar dicha institución. El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, que es el máximo tribunal del país, tiene que cuidar su credibilidad y honorabilidad, así como generar un auténtico equilibrio de poderes. Las Facultades de Estudios Superiores Aragón de la UNAM informó que será hasta que reanude sus actividades administrativas y docentes cuando determine quién es el responsable en el tema de plagio de la tesis de titulación de licenciatura en Derecho de la magistrada Yasmín Esquivel. El Comité de Integridad Académica y Científica, a cargo de la revisión, dio a conocer esta determinación porque los involucrados presentaron nueva documentación que deberá ser analizada. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel informó de las pruebas que presentó a su favor, entre las que está el supuesto testimonio de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien habría aceptado ser el plagiador del documento. En un comunicado de la UNAM, dijo que el testimonio de Báez fue aportado por su asesora de tesis, Marta Rodríguez, y que este fue validado ante un notario público. Y Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien supuestamente reconoce ante el notario que tomó el proyecto que la ministra comenzó a elaborar desde el año 1985, en entrevista para Eje Central, sostuvo que su tesis es la original y que no ha sido llamado a testificar sobre el proceso de elaboración. Dijo: la lógica lo disipa todo. El que se titula primero evidentemente tiene el texto original. Rechazó que haya testificado lo anterior al ser cuestionado respecto a la carta que presentó la ministra Esquivel Moza y donde se le cita reconociendo ante notario público que de ese trabajo tomé varias referencias del texto. A través de un mensaje de fin de año, el senador Ricardo Monreal vislumbró que en el 2023 habrá desencuentros y polarización por la campaña anticipada para suceder al presidente de la República Mexicana, Andrés López. El morenista pidió actuar en unidad en medio de las diferencias y dejar a un lado el odio y poner a México por encima de cualquier tipo de interés, ya sea personal o de grupo. También reiteró que México está por encima de todo, por lo que pidió no dividir, aunque sin hacer señalamientos personales. Y en redes sociales se viraliza un video en donde se muestran a 3 pequeños simulando un retén en la carretera con armas de juguete. Y en las imágenes se observa a un hombre que circula sobre un camino cuando se encuentra con este retén de niños, de estos 3 infantes, quienes portan cascos hechos con balones, chalecos antibalas de cartón y algunas cuerdas, y también armas de juguete. El video ha causado comentarios de toda índole, y hay quienes consideran que son graciosas estas escenas, y hay otras personas, como yo, por supuesto, que lamentamos que estos niños jueguen a ser retenes, ya sea porque sueñen a formar parte o ser integrantes del crimen organizado, o las autoridades para combatir la delincuencia sea algo que los menores vean como algo cotidiano. La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavés Ruiz, anunció que decidieron bajar los espectaculares que se instalaron en todo el país con la silueta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con el hashtag #EsClaudia. Aseveró que promovieron la publicidad con el sustento técnico de lo que los anuncios están en el marco de sus derechos como ciudadanos y, según ella, que no violan ningún tipo de ley.
Luis Ignacio Lula da Silva, por tercera vez, juró por la presidencia de Brasil ante el Congreso. En su primer discurso en el Congreso, señala que gracias al Frente Democrático se encuentra de nuevo en el poder. Aseguró que recibió un gobierno en las ruinas. Lula da Silva finalizó su discurso defendiendo la democracia de Brasil. El Papa emérito Benedicto XVI falleció este sábado a la edad de 95 años y el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, expresó: con pesar, doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. El cuerpo del pontífice emérito ya fue expuesto en la Basílica de San Pedro para ser venerado por los creyentes. Y este jueves 29 de diciembre murió Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, y hace poco más de un mes ingresó al hospital para cumplir con su tratamiento de quimioterapias debido a un cáncer de colon detectado en el año 2021. La leyenda brasileña del fútbol murió a los 82 años de edad luego de una complicada batalla contra el cáncer. Una auditoría realizada por el órgano interno de control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, encontró que el proyecto del Tren Maya, que se ha adquirido rieles oxidados y de una menor dimensión establecida. El residente de obra intentó justificar la existencia de rieles más pequeños, argumentando que la norma establecida por The American Railway Engineer and Maintenance of Way Association, AREMA, permite hasta un 10% de piezas de menor longitud. Sin embargo, el auditor insistió en que el contrato establecía el tamaño y no existió un convenio para acordar la aceptación de otras medidas. Y tras cumplir un año en el cargo, Isauro Ambrosio Tocowa, alcalde del municipio Rafael Delgado en Veracruz, fue asesinado a balazos. Recibió al menos 6 impactos de arma de fuego la noche del viernes. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz reportó las agresiones alrededor de las 23:30 horas tras desplegar un operativo con la Secretaría de la Defensa Nacional para dar con los responsables. En el presente sexenio suman ya 62 ediles asesinados, de acuerdo con la consultora Etelket. Los ejecutados son 20 alcaldes, 21 regidores y 11 síndicos, lo que representa una incidencia de 29% superior en comparación con lo registrado en todo el sexenio de Felipe Calderón. Y en Culiacán, Sinaloa, la tradición de despedir el año viejo y recibir al año nuevo con disparos al aire y detonaciones de pirotecnia acabó en toda una tragedia. Dejó un saldo preliminar de 6 heridos graves, 4 de ellos por balas perdidas. Jared N., de 5 años, recibió una bala perdida directamente a la cabeza mientras jugaba y fue trasladado al área de urgencias del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Desgraciadamente, falleció poco después de haber ingresado debido a la gravedad de esta herida. Durante diciembre del año 2022, 1,735 conductores en la Ciudad de México llegaron al Torito. Esto tras superar el límite de alcohol permitido, por lo que en Navidad y Año Nuevo festejaron todas las fiestas dentro del Centro de Sanciones Administrativas. En el último año del 2022, 58 personas fueron remitidas al Torito, donde pues ahí recibieron su Año Nuevo por exceder los niveles de alcohol permitidos. El senador panista, quien acaba de estar con nosotros, Damián Cepeda, dijo que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no puede rechazar la designación de Sergio López Ayllón como integrante del Comité Técnico de Evaluación que propondrá las quintetas para elegir a 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. El pasado 20 de diciembre, el Pleno del INAI designó por unanimidad a López Ayllón como integrante del comité. Sin embargo, en una nota técnica, la Dirección Jurídica
Jurídica de la Cámara de Diputados consideró que Ayón no cumplía con los requisitos de imparcialidad, independencia y objetividad por haber escrito 2 artículos periodísticos criticando la reforma electoral y, por supuesto, defendiendo al INE. Y el INE, por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso de Información y Protección de Datos Personales, INAI, dio a conocer que los recursos o medios de impugnación interpuestos por los ciudadanos en contra de las autoridades se incrementaron hasta en un 48.4% durante el año 2022. En el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de ese mismo año, repito, 2022, recibió 24.740 inconformidades, mientras que en el mismo periodo del 2021, un año previo, sumaron tan solo 16.670 en un comunicado, así se señala. Y con baile y música, integrantes, simpatizantes y bases de apoyo de los ejércitos zapatistas de liberación nacional celebraron su 29 aniversario en las comunidades autónomas llamadas caracoles. Contrario a lo que se creía, no hubo desfile, como ha sucedido en años previos. Tras la pandemia, el EZLN dejó de celebrar de manera presencial los aniversarios y fue hasta este año donde retoma, y sin embargo no se permitió el acceso a los medios de comunicación. Y por lo menos 2 personas muertas y 2 heridas fueron el saldo de 2 robos a mano armada de nóminas municipales en Chiapas y Veracruz. Un grupo de por lo menos 5 hombres armados irrumpió en el ayuntamiento de Pichucalco, en Chiapas, para robar la nómina. Un policía municipal que acudió a cobrar en su día de descanso, según testigos, trató de evitar el asalto. Sin embargo, fue baleado y le dispararon en la cabeza y desgraciadamente falleció. En Veracruz, por su parte, el tesorero del municipio de Tezonapa, Salvador de Jesús Páez Tostado, fue asesinado también a balazos durante un asalto en el que resultaron 2 mujeres heridas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional y otros 5 grupos disidentes y autodefensas que comenzó el día 1 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio. El objetivo principal será suspender la afectación humanitaria de la población y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas. También se suspenderán acciones ofensivas y se evitarán incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones al margen de la ley mencionada. Y con esta información yo les invito a que se queden con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos con más aquí en Central Equilibrio. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos a sus órdenes en Central Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y qué gusto y qué emoción me da arrancar el año de la mano de una mujer a la que admiro, adoro y de verdad volteo a ver. Eres tan grande para mí, Adriana Braniff. Te saludo con todo mi amor esta mañana. ¿Cómo estás? Ay, Dore, eres sumamente correspondida. Por supuesto que te tengo un especialísimo cariño. Yo también te admiro en todos los aspectos. Y bueno, feliz de estar trabajando aquí de la mano contigo ya por varios años. Estoy encantada de hacerlo, mi Dore. Y fíjate, pues aquí tú y yo juntas, recibiendo el 2023 con cariñito, por favor. Con cariñito y con cuidadito, porque los últimos años, pues hemos recibido los años jalándole los bigotes al tigre, y mira cómo nos ha ido. Entonces este año espero que lo hagamos con muchísimo cuidado, Dore, porque pues el año pasado, ¿no? ¿Cómo dejamos ahí el tiradero en el 2022 con una guerra en Europa que todavía no se arregla? Ahí la dejamos con esta inflación que amenaza con recesión en muchos otros países, y así es como acabamos este año. Por eso te digo, con cuidadito, entrando despacito, y vamos a ver cómo nos pinta el 2023, ¿no crees, Dore?
Ay, sí, definitivamente, Brani. Fueron como, digo, ya 2 años muy complejos en materia personal, en materia política, en materia médica, porque no se nos puede olvidar también el COVID que viene con otra oleada. Y efectivamente, todo lo que está pasando ahorita con esta guerra en Europa, Rusia-Ucrania, pues va a dejar una crisis petrolera. O sea, vendrán cosas complicadas y más nos vale, como tú lo dices, entrar tranquilos y con un proyecto en la mano, ¿verdad? Así es, sin jalarle los bigotes al tigre, por no decirlo de Nada. otra manera, despacito y con cuidado. Y bueno, dejamos este año también, Dore, con dos muertes que me parecen de alto perfil, por supuesto. Está la muerte de esta leyenda del fútbol, Pelé, que para muchos que saben de este deporte, pues sí dicen, y he estado preguntando, y todos coinciden en que es el futbolista más importante que ha tenido el planeta, que no hay nadie que se le acerque, quizá Maradona ahí poquito, pero bueno, es el gran Pelé, el rey Pelé, y está siendo, pues ahí velado, está en un estadio para que pues, todos los brasileños vayan a darle el último adiós ahí en este estadio que se llama Vila Belmiro. Y ahí va a estar 24 horas y está recibiendo muchísima gente el día de hoy, Dore. Me imagino. Además, Pelé es toda una institución. Y sucede que, a diferencia de Maradona, Pelé tuvo una marca personal muy cuidada. A Pelé todo mundo lo quería. Era un hombre íntegro, derecho, trabajador, ¿sabes? Entonces sí, yo también lo veo como de los mejores futbolistas que ha tenido la historia de la humanidad. Y la otra muerte, Dore, también tenemos que decirlo aquí, el Papa Benedicto, el ex Papa Benedicto XVI, que murió el 31 de diciembre, acabando el año, ya no llegó al 2023, ya muy grande, 95 años, ya estaba muy enfermo. Fue el primer papa justamente por su enfermedad que renuncia, nunca un papa había renunciado en 600 años. Desde la Edad Media no habíamos visto que un papa renunciara, morían ahí, morían siendo papa. Esto no sucedía, como te digo, desde 1415, y así va a ser recordado Benedicto XVI como el papa que renunció. Después de 8 años de haber estado ya en el papado, él fue el que sucedió a Juan Pablo II, este papa carismático, fue el que siguió después, y luego, pues, cuando él renuncia, llega el Papa Francisco, que es el que tenemos actualmente, y el jueves, algo que nunca se ha visto también, porque el jueves el Papa Francisco va a ser el que celebre, el que lleve a cabo, el que guíe esta misa fúnebre, que va a ser la primera vez que lo veamos, porque nunca habíamos visto que un papa celebrara la misa de otro papa, por lo mismo que se mueren ahí en este asunto. Y ellos estuvieron conviviendo muchísimo ahí en el Vaticano, porque ahí se quedó Benedicto XVI después de renunciar en un pequeño convento, como papa jubilado, algo no visto, y haciendo lo que le gusta, que además de pues, los rezos tradicionales, estudiar teología, que era lo que más le gustaba, y además tocar el piano. Mozart, le encantaba Mozart. Fíjate, ahí coincide contigo, que yo sé que te gusta Mozart, él tocaba canciones de Mozart ahí en el Vaticano, y bueno, se nos va, no habrá la necesidad de llamar al cónclave, esto que siempre habíamos visto para nombrar un nuevo papa, donde sale el humo blanco, porque pues hay un papa ahorita, que es Francisco. Y el detalle del anillo, el anillo del pescador que traen todos los papas, que justamente es como el símbolo del poder papal y que se utiliza también para sellar las cartas que mandan, toda la correspondencia. Ahora, ¿qué pasa con este anillo? Cuando muere un papa se destruye. Pero en el caso de Benedicto, pues quizá no suceda, porque cuando él renuncia, le borran la parte de donde vienen todas las insignias papales y le ponen una X y sigue con su anillo, pero ya sin el poder papal. Entonces, pues ese es un dato, ¿no? ¿Qué va a pasar con este anillo? Son todas las cosas interesantes que hay que leer sobre Benedicto, y está ahorita de cuerpo presente ahí en el Vaticano. Esta mañana va a estar ahí en la Basílica de San Pedro, hoy a las 5 tempranito, tiempo de Italia, pues empezó a llegar toda la gente en esta capilla ardiente para despedir a este papa ardiente, y ahí va a estar hasta el jueves, que es cuando va a ser su funeral, Dore. Ay, sí, mi Brani, es cierto que es como un momento único que estamos viviendo y hay que observarlo con esa lupa y con esos detalles. Y el tema del anillo se me hace lo más interesante. Lo del anillo, ¿verdad? En un principio, pues así se usaba para sellar las cartas, pero pues ahora que existe el email... El mail, ¿no? De todas maneras, obviamente, por tema protocolario se mandan cartas, pero más que nada ya el anillo es un símbolo de poder papal. Claro. ¿No?
Claro, que ya tiene el Papa Francisco. Oye, ya para finalizar, Dore, unos se van y otros llegan, porque pues ya llegó un nuevo presidente en Brasil, Lula da Silva, es el que ya llega como nuevo presidente de Brasil. El domingo fue cuando ya se hizo toda la ceremonia y, bueno, sustituye, ya sabemos, a Jair Bolsonaro, que perdió en las elecciones por muy pequeño margen. Lula es de izquierda, como sabemos, y se saca el tigre en la rifa, porque pues Brasil tiene frente a sí un reto, igual que todos los países del mundo, tiene un reto enorme. O sea, hoy llegar como presidente a un país en esta época, sí tienes que tener pues muchas ganas de ser presidente. Es la tercera vez que llega, porque él ya estuvo 2 periodos, del 2003 al 2010, es un principio y luego reelección, y luego se fue a la cárcel y luego regresó, y ahora es otra vez presidente. ¿Y quién estuvo ahí? Bueno, lo que más llama la atención, pues estuvo ahí Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, y manda un tuit donde dice que cumplió la misión de representar a su esposo, el presidente de México, en el acto de asunción de nuestro amigo Pone, @LulaOficial. Y Beatriz Gutiérrez, que va pues en calidad de esposa, pienso yo, porque no es primera dama, no tiene ninguna representación diplomática, eso sí es pagada con presupuesto público, lo cual me parece una contradicción. Me pregunto por qué no fue Marcelo, o sea, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué promete para Brasil? Pues muchas cosas. Promete, lo principal de Lula es acabar con el hambre. Ya lo hizo en sus 2 primeros periodos, hay que decirlo que lo hizo muy bien, acabó realmente con el hambre en Brasil, o por lo menos la disminuyó muchísimo en su primer mandato con una estrategia de hambre cero. Esa es su prioridad, también en la Amazonia. Y bueno, nada más detalle de la esposa, ya que hablamos de primeras damas, la esposa A ver, cuéntanos, Brani. Ella sí, la esposa de Lula da Silva, la critica, fíjate, por ser muy de centro, muy centrista. Así es que, pues, si las esposas influyen en los esposos, pues podríamos estar viendo ahí un tinte de no tanta radicalidad izquierdista de Lula da Silva. Quizá no va a ser como los otros presidentes de izquierda que vemos ahí, que por cierto, pues se especulaba mucho si iba a ir Nicolás Maduro, se le dio luz verde para que fuera, finalmente no fue, y bueno, el miedo no anda en burro, ya sabemos que pues Maduro está en la lista negra de Estados Unidos, de esta lista donde están los narcotraficantes más buscados del mundo. Entonces no fue Lula, no fue Maduro, envió un representante, Moscú envió un representante, China envió un representante, Estados Unidos envió una delegación, por supuesto, estuvo Evo Morales, eso sí, el expresidente de Bolivia, exasilado de nuestro país, por supuesto, y todos los presidentes del Cono Sur, como Alberto Fernández de Argentina, como Gustavo Petro de Colombia, Pepe Mújica, el ex presidente de Uruguay. Así es que pues muy variada la concurrencia, y ya hay nuevo presidente en Brasil, una nueva etapa para pues, la economía más grande de Latinoamérica, hay que decirlo, Dore. Pues sí, y estaremos viendo a ver cómo ejerce su función en los próximos días ya, mi Branif. Y pues gracias, te deseo un año muy feliz, mi Branif, un año lleno de magia, donde todos tus sueños se cumplan. Y te mando un beso a ti y a toda tu hermosísima familia. Gracias, mi Branif. Gracias, Dore, lo mismo para ti te deseo siempre. Muchas gracias. Ahí la tienen a Adriana Braniff, la mismísima. Y con esto invitarles a hacer una breve pausa, pero quédate con nosotros que ya volvemos con más. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales de Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Y sí, si bien es cierto, hemos pasado años muy complejos y entendemos que los errores nos tienen que dejar algún tipo de aprendizaje. Los errores que ha dejado el presidente a lo largo del tiempo que ha ejercido en este puesto, pues son amplios y tal vez me haga falta tiempo recapitular todos estos errores. Sin embargo, voy a tratar de enlistar algunos que en su afán de atender a la pobreza y con la finalidad de seguir obteniendo votos, aunque ya están en el poder, han nublado en gran medida el panorama político del país. Tenemos que arrancar con el manejo represor del huachicol. ¿Ustedes recuerdan el desabasto de gasolina y las tremendas colas que nos teníamos que aventar porque el señor pues estaba combatiendo el robo de combustible del país? Bueno, a principios de lo que va del año, Pemex reportaba una pérdida
de 8,633 millones de pesos, un promedio de 6,500 barriles por día, lo que significa un 50% más de robo que tan solo el año pasado. Y déjenme, por favor, agregar que la cifra subió un 24% de julio a agosto. Pero Manuel Andrés registró una disminución en sus otros datos, ¿no? Del 90%, un equivalente a 136,000 millones de pesos, que aparte es una cifra que ni siquiera coincide con la pérdida reportada a principios del año, ni multiplicada por el número que se les ocurra. Otra fue, pues, el avión presidencial, que es ya como de chiste, con un valor de 218 millones de dólares. Es un avión bellísimo, a quienes les gusten los aviones, a mí me encantan, porque he aprendido mucho de mi hijo, pero es un Boeing 787 Dreamliner. Este fue adquirido en el sexenio de Felipe Calderón y luego adornado o decorado por Enrique Peña Nieto y luego relegado y menospreciado por el Tlatoani. Tiene sala de conferencias, cama, ducha, un avión muy ad hoc para un presidente, pero el rey del cash lo que prefiere es volar en clase turista, poniendo en riesgo a todos los pasajeros, porque hay que decir las cosas como son. Es una forma también que tiene él para protegerse, pues no es fácil, si quisieran tener un atentado, derrumbar un avión donde vengan pasajeros. También es una forma que a lo mejor él tiene de, pues no sé, cuidarse. Bueno, y a todo esto, este avión es invendible, rifado en plena contingencia de COVID, con todo y piloto y mantenimiento incluido por 2 años. Bueno, al final la rifa cambió de planes y se repartieron 20 millones a 100 ganadores. Y el dinero de Asegún iba a ser pues destinado al sector salud porque era la urgencia, era la emergencia, atender el COVID, pero pues no se vio reflejado en la contingencia, tal vez porque a cada hospital le hubieran tocado $5,000 y ustedes y yo lo sabemos, con $5,000 pues no puedes hacer gran cosa. Y bueno, la cereza en el pastel fue el caso de la escuela preescolar José María Morelos y Pavón, que se hizo un cachito y fue amenazada posteriormente por grupos criminales que lo que le solicitaban era el dinero de ese cachito para comprar armas. Con esto, hermano, 28 familias tuvieron que huir del pueblo gracias a las grandes ideas empresariales del Ejecutivo. Ahora, sin cambiar mucho la dinámica, vámonos al manejo de la pandemia. El sistema de salud colapsó. Las vacunas se caducaron, no se aplicaron a tiempo y encima regalamos a Honduras, El Salvador y Guatemala 480,800 vacunas. A esto vamos a agregarle más cositas, ¿no? Vamos a hacer nuestro gran pastel. La falta de terapias para niños con cáncer, el aumento de 70% en el precio de medicamentos y el desabasto en medicinas en los centros hospitalarios. Nuevamente, con esta bandera del combate a la corrupción que él lidera, pues quiso combatir el tema médico y yo creo que ya le deberían de poner su muñeco, su muñequito, ¿no? Una capita, ya ven este muñeco de AMLO, que le pongan su capita de mamá luchona, porque con antifaces y todo el rollo, porque todo pinta a que este hombre necesita un trajecito de superhéroe de la 4T. Puede ser color vino para que sea como de morena. Platicarles 331,000 muertos por COVID en México, partiendo de la base de que atravesamos por una pandemia. Claro que sí, hay que entender sin solapar muchas de las muertes, pero en México se morían afuera de los hospitales sin siquiera ser atendidos. Y los médicos no creo que fueran lo suficientemente aplaudidos porque realmente ejercieron un papel increíble y como no era suficiente para el presidente, pues hasta nos trajeron personal de salud venezolano, ¿no? Los doctores del bienestar que ni siquiera tienen licencias para ejercer en nuestro país. Voy a seguir, tenemos que hablar de la seguridad también. Bueno, yo creo que desde que el presidente saludó a la mamá del Chapo, la vimos venir. Vino la liberación de Ovidio. Después,
2.685 presos que fueron liberados por enfermedad crónica, tortura o falta de sentencia. Y los de cuello blanco, por supuesto, ¿no? Tenemos el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, detenido en España, Salvador Cienfuegos, exonerado por lavar dinero, Caro Quintero, pasó el tema de Rosario Robles, también acusada por participar en la estafa maestra durante el sexenio de Peña Nieto. Y bueno, la lista es infinita. Y toda esta violencia, toda esta falta de seguridad, también ha llevado a feminicidios, a extorsiones, a amenazas, a atentados, periodistas asesinados por presión de grupos criminales. La más mortífera de la historia del país. Lo que le acaba de pasar a Ciro Gómez Leiva, que no podemos olvidar, es simplemente inadmisible. Y encima sigue siendo señalado en las mañaneras junto con otro grupo de periodistas tachados de opositores al gobierno de Cuarta, haciendo de este discurso uno de tanto odio que atenta en contra de la vida de las personas que ejercen la libertad de expresión. Me voy a seguir con el tema del Tren Maya, que hace unos momentos les estábamos platicando que, bueno, ni los rieles están bien pedidos y llegaron oxidados. Ha devastado la selva maya de una forma espantosa. Es un proyecto que además de que no le va a inyectar economía turística al país, en lo absoluto ha costado una fortuna. En un principio, el proyecto se tenía estipulado en 120,000 millones de pesos y actualmente va en 299,367 millones de pesos. Es decir, 150% más del monto original. 144 hectáreas devastadas que ha obligado a la migración de comunidades locales y que, como les acabo de mencionar, encima está embarrado de corrupción y lo que les decíamos, ¿no? Rieles oxidados, mal medidos, en fin, ese tren va a ser todo un drama. Ahora, por la misma línea de la migración, pues la migración misma, caravanas de personas que han tenido un efecto masivo en nuestro país. 2.4 millones de migrantes encontrados por los agentes fronterizos de los Estados Unidos y 77,626 interceptados por el gobierno mexicano. Un año récord en esta materia. Nos vamos a seguir por el tema de la desaparición de los órganos autónomos. Ya van por el INE, que, insisto, el INE no se toca. La Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Nacional para Acceso a la Información. Esos son los siguientes targets, vamos a ponerlo así. Pero ya se quebraron más de 100 de estos órganos a través de una reforma a la Constitución. Decía por ahí Agustín Dorantes, si bien recuerdan, dice, si las cosas no son a su modo y con sus reglas, los órganos autónomos no tienen validez ante él. Y entonces volvemos a los tiempos en los que el poder se concentraba en una sola persona y recordamos que el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Indesol, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Administración Nacional de Aduanas, el Instituto Nacional de la Ecología y Cambio Climático, trasladados a otras dependencias, al igual que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y el Instituto Nacional del Emprendedor. No hay un plan de trabajo, no se ponen de acuerdo y el único pretexto es que se trata de instituciones neoliberales, que es lo único que sabe señalar el presidente, que se trata de formatos neoliberales. Las energías limpias también lo son neoliberales. Son ante el rasero del Ejecutivo degradadas. Originalmente en el 2020 se habían destinado 1 billón de pesos para las empresas productivas en materia de energía renovable, pero las licitaciones petroleras van a dar pie para seguir contaminando este país. Lo sabemos, lo estamos viendo, que es todo lo que está sucediendo en Pemex, en Dos Bocas. Son sacos rotos. Ahora, Manuel Andrés López es un personaje que nos está saliendo muy caro, muy caro. El presidente no busca llevar la fiesta en paz, tampoco busca llevar a México a un área segura.
o un futuro magnánimo como el que nos imaginamos, con grandes carreteras, con grandes puentes, con transportes seguros, con seguridad en el país, con educación. Lo que busca es desmantelarlo. Y con esto yo les invito a hacer una breve pausa, también a que te quedes con nosotros, que aquí estamos a la orden en Central Equilibrio. Volvemos. Resumen de noticias en la hora central. Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Decirles que en la encuesta que publicamos el día de hoy en nuestras redes sociales, que dice: en el 2023 será un año determinante en materia electoral, después de los últimos años, ¿volvería usted a votar por Morena? La respuesta hasta este momento es sí, el 4%, y no el 96%. Esto me da un poco de esperanza. Y bueno, les tenemos el resumen en este momento. Platicarles que este domingo, 1 de enero, se reportó que al interior del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, que es el Cerezo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, una balacera se desata. Habría dejado al menos 14 muertos y 10 de ellos custodios, 4 internos y 24 reos fugados. Los hechos violentos se reportaron durante la visita familiar. En el Cerezo hay integrantes de organizaciones criminales, de Gente Nueva y La Línea, y hay brazos armados de los cárteles de Sinaloa y Juárez, respectivamente. Ministros y ministras vivirán la renovación de presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2023-2026. Los aspirantes a presidir el máximo órgano de justicia aseguraron que acciones implementarán y sí ganarán la elección este 2 de enero. El Partido Acción Nacional afirmó que la decisión para la designación, la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de los ministros y debe contribuir para fortalecer y no debilitar a dicha institución. El presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que el máximo tribunal del país tiene que cuidar la credibilidad y honorabilidad, así como generar un auténtico equilibrio de poderes. La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM informó que será hasta que reanude sus actividades administrativas y docentes cuando determine quién es el responsable en el tema de plagio de la tesis de titulación de la licenciatura en Derecho de la magistrada Yasmín Esquivel. Hay mentiras que, por más que uno quiera esconder, son imposibles de hacerlo, y próximamente estaremos escuchando el veredicto. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel informó que presentó a su favor, entre las que está el supuesto testimonio de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien, según ella, había aceptado ser plagiador del documento y que este fue validado ante un notario público. Sin embargo, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, a su vez, negó rotundamente haber plagiado esta tesis y dice así: la lógica lo disipa todo. El que se titula primero, evidentemente, tiene el texto original, sin ir más lejos. A través de un mensaje de fin de año, el senador Ricardo Monreal vislumbró que el 2023 habrá desencuentros y polarización por la campaña anticipada para suceder al presidente en turno, Andrés López. Pidió actuar en unidad en medio de las diferencias, dejar a un lado el odio y poner a México por encima de los intereses personales o de grupo. Queridos amigos, ya con esto me despido. No sin antes agradecer profundamente su compañía. Gracias por estar a nuestro lado a lo largo del año pasado. Les invitamos a que sigan haciéndolo el próximo año, que todos sus sueños se cumplan, que todas sus metas se realicen con mucha perseverancia, con mucha tenacidad. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo que es incansable, que son unos guerreros, que están aquí chambeando y que de verdad hacen de este espacio posible. Rafa, Vic, Joaco, Jerry, Willy, Angelino, que también anda por ahí en cabina, obviamente el ingeniero Pedro Ferriz de Con, mi hermano Pedro Ferriz, hija Adriana Baranif y su servidora. Gracias infinitas por su confianza. Hasta mañana.
Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.